Bien, entonces, en el día de hoy vamos a ver los métodos. Vamos a iniciar con los métodos energéticos. Creo que este tema ya es nuevo para ustedes. Bueno, y el primer método energético que vamos a ver se llama método del trabajo virtual. Vamos a ver una breve introducción, definición de trabajo, en qué consiste el principio del trabajo virtual. Vamos a ver cómo se derivan las ecuaciones para aplicar ese método para calcular deflexiones y giros, y algunos ejemplos. Bien, entonces, ¿qué son los métodos energéticos? Los métodos energéticos, como su nombre lo indica, pues son aquellos métodos que permiten calcular deflexiones y giros en base a principios de trabajo y energía. ¿Y cuáles son las ventajas de estos métodos? O sea, comparado con los métodos geométricos que hemos visto con anterioridad, pues que son métodos generales. ¿Qué quiere decir eso? Que nos permiten calcular toda esa serie de desplazamientos y giros en diferentes tipos de estructuras. Ya no nos enfocamos solamente exclusivamente a vigas, sino que ahora podemos calcular, por ejemplo, en armaduras, en cerchas, deflexiones. Podemos calcular lo mismo, giros, deflexiones en pórticos. Entonces el método es general. Entonces ya abarcamos una serie de problemas que pues no habíamos podido abordar hasta el momento. Entonces esa es la ventaja. Pero también tiene su desventaja. ¿Y cuál es la desventaja de este método? Resulta que, por ejemplo, si yo quiero calcular una deflexión para esta viga, yo tengo que hacer exclusivamente un análisis completo para calcular esa deflexión en un punto específico de la viga. Si ustedes recuerdan, en los métodos anteriores nosotros calculamos momento, área, diagramas, y todo eso nos servía para calcular diferentes puntos, deflexiones o giros. Pero ahora no, si yo voy a calcular un giro o una deflexión en cualquier elemento de estos, pues tengo que hacer un análisis completo, exclusivamente para eso. Si yo voy a calcular 2 giros y 2 deflexiones, pues tendré que hacer 4 análisis. Y así sucesivamente. Esa es la desventaja. Entonces, vamos a definir qué es trabajo. Entonces, trabajo se define como el producto de una fuerza por el desplazamiento en un punto de aplicación, siempre y cuando esta fuerza esté aplicada aquí y el desplazamiento siga la misma alineación de la fuerza. Ahí se genera un trabajo. Si este desplazamiento fuera así en sentido perpendicular, el trabajo sería cero. Entonces, se define como la multiplicación de la fuerza por el desplazamiento que se desarrolla en este punto de A sub B. Eso se llama trabajo. Pero también yo lo puedo ver cuando yo aplico un momento. Entonces, cuando yo aplico un momento en un punto, pues ahí se genera un giro. Entonces también se desarrolla un trabajo. Sería el momento por el giro.
tener presente eso, que a veces nos enfocamos solamente en las fuerzas, pero también tenemos momentos de desarrollo en trabajo. Muchas veces, pues este desplazamiento puede ocurrir en este sentido, que puede haber otra carga externa, otra carga que desarrolle un desplazamiento en sentido contrario a la dirección y sentido de esta fuerza. Entonces ahí se generará un trabajo negativo. Quiere decir que si la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido, hay un trabajo positivo. Si la fuerza y el desplazamiento tienen sentido contrario, hay un trabajo negativo. Y lo mismo ocurre en un momento. Si el momento está en esta orientación y el giro sigue esa misma orientación, va a haber un trabajo positivo, pero el giro está en la otra dirección, pues va a haber un trabajo negativo. Así se define, digamos, el signo del trabajo. Bien, entonces para entender ese principio del trabajo virtual, el método es método de trabajo virtual, vamos a considerar esta viga que está aquí, voladiza. Y esta viga está en posición no deformada, o sea, posición original. Y le aplicamos estas cargas, que puede ser una carga puntual, un momento, por la que ustedes quieran. Cuando esta viga sufre, o digamos, o se somete a estas cargas, pues la viga sabemos que se deforma. Entonces toma esta línea punteada, hasta aquí, en posición deformada. Cuando la viga pasa de este estado a este estado acá, pues hay una serie de desplazamientos, ¿no? Y unos giros, poco a poco. Entonces nosotros podemos identificar que se desarrollan trabajos bajo las cargas. Si esto se desplaza de punto A, si esto tiene la misma dirección, entonces pues, se va a desarrollar un trabajo en este punto, para esta carga. Lo mismo ocurriría acá. Si este punto pasa a este punto acá, pues hay un desplazamiento y en el trayecto, digamos, de flexión de esa viga se va a desarrollar un trabajo. Y lo mismo ocurre con el momento. Entonces, en el momento, a medida que esto va deformando, pues esto se va desarrollando un trabajo. Entonces, pasar acá a este estado, hay un trabajo. Entonces, si nosotros consideramos esta condición, digamos, una pequeña condición de deformación, que en términos matemáticos sería una condición infinitesimal, podemos plantear la ecuación diferencial del trabajo. O sea, vamos a tomar, digamos, un elemento aquí infinitesimal pequeño, con un giro de teta y con un desplazamiento de delta. Entonces yo puedo decir que el diferencial de trabajo para esta condición infinitesimal viene a ser igual a la carga por ese pequeño desplazamiento, que es lo que aparece aquí. Lo mismo lo puedo expresar en condición de momento. Puedo decir que el momento, por el diferencial, por el cambio de giro de teta, es un diferencial de trabajo. Entonces tengo un diferencial de trabajo en términos de fuerza y tengo un diferencial de trabajo en términos de momento. En esta condición infinitesimal. Si yo quiero encontrar el trabajo total, pues tendré que integrar. Tenemos que integrar, pues para poder abarcar de 0 a delta o poder abarcar de 0 a teta. Entonces, si yo lo miro primero en condición de fuerza, entonces el trabajo total que desarrolla la carga P sería de 0 hasta delta, integrando. Entonces sería P por D delta. Pero P por D delta, esta integral, ustedes conocen, pues es un área.
Es un área por debajo de una curva, fuerza, desplazamiento. Fuerza, desplazamiento. Entonces toda esa curva o todo ese trabajo que se desarrolla aquí se puede interpretar como el área bajo la curva de esa relación, o sea, llama fuerza, desplazamiento. Eso es trabajo. Porque me preguntan qué es trabajo, pues, matemáticamente se puede expresar como el área bajo la curva P delta. Entonces aquí está todo el trabajo desarrollado por la viga, en condición lineal y en condición no lineal, o sea, todo. Pero como nosotros estamos manejando deformaciones pequeñas, giros muy pequeños, pues nosotros nos enfocamos en esta parte lineal, elástica. Entonces, si yo hago un zoom aquí, por ejemplo, este sería mi comportamiento para pequeñas deformaciones o pequeños giros. Sería un comportamiento aquí lineal elástico. Pero yo sé que el área bajo ese comportamiento lineal elástico es el trabajo. Entonces yo puedo plantear, pues, con esta área de este triángulo, que el trabajo desarrollado en este rango lineal elástico viene a ser igual a la base por la altura de entre 2, o sea, P por delta de entre 2. Eso sería en rango elástico lineal. A nosotros nos interesa este. Siempre y cuando la carga genere este desplazamiento. Yo puedo tener la carga aquí, puedo aplicar otra carga en otro punto y me genera también desplazamiento, pero no sería debido a este, sino que sería debido a otro. Que tener presente eso. Entonces, eso es lo que se denomina trabajo en términos de fuerzas. En esta gráfica, volvemos a lo mismo, es lo que les cuento. Esta fuerza que aparece aquí se ha aplicado y ha generado esta deformación. Entonces mi trabajo es este. Pero puede ser el caso, salió mal. Está mal la gráfica. Puede ser el caso de que yo aplique aquí una fuerza en este punto 2 y esto se deforma más de lo que está aquí, pero este desplazamiento es debido a la fuerza que yo estoy aplicando acá, no es a esta gráfica es para esta, pero si yo aplico una fuerza aquí, esto se va a deformar y aparecerá una deformación aquí que será debida a esta. En este caso el trabajo viene a expresarse como la carga es constante, esta carga no ha cambiado, sino que se baja un poco aquí la deflexión. El trabajo viene a expresarse como el área bajo la curva, pero la carga es constante. Esto es un trabajo adicional que se debe a otra carga, que no es la propia P. Eso ya lo vamos a ver en detalle. Bien. Entonces, si nosotros hemos entendido el trabajo para una fuerza, podemos hacer la misma explicación para términos de momento. Entonces, el diferencial de trabajo en términos de momento es igual a m por d teta. Es igual, integramos de 0 a teta bajo una carga m. Y ese sería el trabajo desarrollado por esta fuerza. Y lo mismo. Y tenemos la interpretación nuevamente de lo que es el trabajo, el área sobre el área debajo de la curva de una relación momento-rotación. Vamos al campo elástico lineal, sería el área del triángulo, y si hay una carga que me está generando una rotación adicional que no está aplicado aquí, sino otro momento aplicado, pues puede generarse un trabajo adicional. Entonces digamos que estos dos son los trabajos que se consideran, uno debido a la propia carga y otro debido a otras cargas. Bien, entonces si hemos entendido eso, vamos a entrar con el principio del trabajo virtual.
el trabajo virtual. Este principio fue formulado por el matemático suizo John Bernoulli en el año 1717, bastante tiempo. Es considerado una de las herramientas analíticas más poderosas del análisis para resolver problemas de mecánica estructural. Está constituido por dos formulaciones: el principio del trabajo virtual, el principio de desplazamientos virtuales para cuerpos rígidos, muy utilizado en dinámica estructural, y el principio de fuerzas virtuales para cuerpos deformados. Nosotros estamos aquí, estamos calculando giros, estamos calculando deformaciones, estamos considerando cuerpos deformables. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en este principio, el principio de las fuerzas virtuales para cuerpos deformables. Cuando ustedes continúen sus estudios en estructuras, algunos de ustedes pues ya entrarán a revisar estos desplazamientos virtuales en cuerpos rígidos, muy aplicable a la dinámica estructural. Entonces, nos vamos a enfocar en a entender este principio: fuerzas virtuales en cuerpos deformables. Para entender este principio, vamos a suponer esta armadura o esta cercha que aparece aquí. Está articulada aquí, en el punto A y en el punto B. Triangular, dos barras. Y a esta cercha que aparece aquí le vamos a aplicar una carga virtual. ¿Y qué es una carga virtual? Es una carga cualquiera, arbitraria, cualquier valor, que es independiente de la carga real. Entonces, cuando a mí me dice una carga virtual, cualquier tipo de carga, entonces le aplicamos una carga virtual. Cuando yo le aplico una carga virtual en este nudo C, como se trata de una cercha que está articulada, pues se van a desarrollar unas fuerzas axiales aquí en estos elementos. Ese es el trabajo de las barras de una cercha. Entonces, si esto es una carga virtual externa, internamente se me van a desarrollar unas fuerzas virtuales en cada uno de estos elementos. Entonces, aquí dice fuerza virtual BC y fuerza virtual AC. Y esto está en equilibrio, se mantiene en equilibrio. Sistema virtual. Si esto está en equilibrio y ahora yo le impongo una deformación, un desplazamiento en este nudo que está aquí, o sea, en otras palabras, yo llego, impongo aquí y lo corro un poco, pero un pequeño desplazamiento, esta cercha va a tomar esta configuración que está punteada ahí. Y este desplazamiento yo lo voy a denominar desplazamiento real. Entonces se confunden, pero poco a poco vamos a entender. Este desplazamiento lo voy a denominar desplazamiento real. Si yo impuse este desplazamiento internamente en estos elementos, también se me van a generar unas deformaciones. ¿Sí? Estamos en un sistema virtual. Esas deformaciones pues van a ser, digamos, delta BC y delta AC, que son deformaciones axiales en este caso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo impuse este desplazamiento externamente? Si yo impongo este panel y tiene la misma dirección de la carga virtual, entonces me produce un trabajo externo, está por fuera, carga, un trabajo externo. Pero internamente estos elementos también se produce trabajo, porque hay unas fuerzas virtuales que están aquí y ahora están actuando sobre unas deformaciones reales.
Pues aquí va a haber un trabajo y va a haber otro trabajo. Entonces la sumatoria de todos estos dos, de todas las barras que yo tenga, va a generar un trabajo interno. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el principio? El principio nos dice, mire, el trabajo en un sistema virtual externo es igual al trabajo en un sistema virtual interno. Básicamente es esta ecuación. Igualar trabajos externo e interno. Literalmente, ¿qué dice este principio? Dice, si una estructura deformada como esta se encuentra en equilibrio bajo un sistema de fuerzas virtuales y se le impone una pequeña deformación real consistente con las condiciones de apoyo, entonces el trabajo virtual externo realizado por esta carga, realizado por las fuerzas virtuales externas PB, actuando sobre desplazamiento real, carga virtual sobre desplazamiento real, es igual al trabajo interno virtual realizado por las fuerzas virtuales, realizado por esta, sobre los desplazamientos internos reales. Esto es lo que dice el principio del trabajo virtual. ¿Se entiende esto? Que el trabajo externo tiene que ser igual al trabajo interno. ¿En qué? En un sistema virtual. Eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando hagamos los ejercicios, los ejemplos, ya ustedes ya entenderán un poco más esto. Pero la teoría es. Entonces, si yo parto de esa ecuación, el trabajo externo es igual al trabajo interno en un sistema virtual, entonces yo planteo, ¿qué es el trabajo externo? El trabajo externo pues es esta carga por ese desplazamiento, carga virtual por desplazamiento. Entonces sería una fuerza externa virtual por el desplazamiento externo real. Eso tendría que igualarlo al trabajo interno. ¿El trabajo interno qué es? Pues todas estas fuerzas por esos desplazamientos reales. Entonces son las fuerzas internas por los desplazamientos internos reales. Entonces, si yo miro esta relación o esta igualdad entre el trabajo externo y el trabajo interno, yo puedo identificar que hay dos sistemas. Hay dos sistemas. Un sistema virtual y un sistema real. Un sistema virtual está conformado por fuerzas virtuales y fuerzas internas virtuales, y un sistema real que está conformado por desplazamientos reales externos y reales internos. Entonces, aparecen dos sistemas. Y esos dos sistemas son los que nosotros vamos a tener que proponer para resolver los ejercicios y darle aplicabilidad a este concepto. Entonces aquí hay un ejemplo de una cercha triangular también donde aparecen los dos sistemas, y así tendremos que plantear los ejercicios. Sistema real, están las cargas reales y producen deformaciones reales en cada uno de los elementos. Un sistema virtual donde aparece una carga virtual en cualquier punto que estemos analizando y aparecen entonces fuerzas internas virtuales. Entonces, cuando planteemos un ejercicio, nosotros en el método del trabajo virtual tendremos que plantear estos dos sistemas. En el sistema real colocamos las cargas. En el sistema virtual no colocamos las cargas, sino que colocamos una carga virtual en el punto donde nosotros queremos conocer, bien sea un desplazamiento continuo. Entonces, esta es la forma de abordar estos problemas aplicando el
la ecuación del trabajo virtual. Bien, ahora vamos a deducir la ecuación para calcular deflexiones en vigas. Todo lo que hemos visto, pues podemos ya plantear la ecuación. Entonces consideremos esta viga que está ahí. Está sometida a unas cargas arbitrarias, cualquiera, W y P. Y si esta viga está sometida a estas cargas, pues eso se va a deflectar así. Y vamos para esta viga a encontrar deflexiones, que es lo que nos interesa para plantear la ecuación. Y vamos a ubicarla aquí en el punto B. Por ejemplo, vamos a calcular la deflexión aquí en el punto B. O sea, hasta que está marcada con verde. Entonces, para mí, este es el sistema real. Este es el sistema real. ¿Cuál será el sistema virtual? Colocamos la misma viga, con los mismos apoyos, no va a tener ninguna carga real y le voy a aplicar una carga virtual o fuerza virtual. ¿En dónde? En el punto de interés. Aquí hay una deflexión real. Esa es la que me interesa conocer, la deflexión real. Esta carga yo la aplico bien sea para abajo o para arriba, es indiferente. Entonces aquí se está aplicando hacia abajo en este punto B. Es una carga virtual unitaria. ¿Por qué es unitaria? Nos permite simplificar el procedimiento. Alguien puede colocar 10, 20, 30, 40, lo que quiera. Pero nosotros lo manejaremos con uno para poder, digamos, simplificar el procedimiento. Entonces, sistema real, sistema virtual. Si yo les dijera, bueno, es que vamos a calcular el desplazamiento acá, pues aplicamos la carga acá. Si vamos a calcular el desplazamiento en este punto, pues aplicamos la carga virtual. Estamos en términos de desplazamiento. Ahora miramos los siguientes. Entonces, sistema real, sistema virtual. Entonces, ¿qué me dice el método? Que hemos visto con anterioridad. Dice, tome el sistema virtual e impóngale el desplazamiento real en el punto bajo consideración. Si yo le impongo ese desplazamiento a esta viga que está aquí, pues se me va a generar un trabajo externo, porque hay una fuerza externa y hay un desplazamiento externo. Entonces yo puedo plantear que el trabajo externo es igual a la fuerza por el desplazamiento, y la fuerza es 1, y el desplazamiento es el desplazamiento real que me interesa conocer. Entonces, he solucionado la parte izquierda de esta ecuación, el trabajo externo. Ahora nos vamos con la parte derecha, el trabajo interno en la viga. Entonces, para poder plantear la ecuación de trabajo interno de la viga, pues tengo que tomar un diferencial de viga a una distancia X y mirar qué es lo que pasa ahí internamente. Entonces tomamos un diferencial de X de una viga a una distancia X. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Este es en condición deformada. Pues ahí internamente, cuando yo aplique esa carga unitaria, se me desarrollan unos momentos virtuales, porque estoy aplicando una carga virtual. Pues internamente en ese elemento hay unos momentos, ¿cierto? Unos momentos virtuales. Y como ese elemento se deformó, aparece entonces
una rotación, un diferencial de un cambio de giro. Un cambio de giro que nosotros ya sabemos cómo expresar. ¿Recuerdan esta ecuación? Esa ecuación proviene de la ecuación diferencial de la viga, que nosotros la derivamos aquí en el tablero. Que sea de segunda derivada de y con respecto a x, segunda derivada de y con respecto a x es igual a m sobre n. Esto es igual a la sobre x igual a m sobre x. Y esto nada más, esto es la rotación. Entonces yo tengo esa expresión. Esa expresión yo siempre la voy a tener que utilizar en muchos ejemplos, en muchos ejercicios. Entonces yo puedo expresar, despejar de teta, y de teta es m sobre i por dx. Entonces el trabajo interno, el diferencial del trabajo en este elemento, vendría a ser igual al momento por el diferencial de giro, ¿cierto? Diferencial de giro. Pero ese diferencial de giro proviene de esa ecuación de acá, y yo puedo reemplazarla por esta expresión de acá. Entonces llegaría a que el diferencial de trabajo interno vendría a ser igual al momento virtual generado por esa carga unitaria multiplicado por m sobre e por dx. Este m que no tiene nada es el momento real. ¿Por qué? Porque está asociado a desplazamiento real, perdón, giro real. Si yo integro estos dos, entonces puedo llegar a plantear mi ecuación del principio de trabajo virtual. El trabajo externo es igual al trabajo interno. Y llegaría a esta expresión. Por eso es 1 esto. Para poder simplificar esto. Entonces, trabajo externo igual al trabajo interno. ¿Qué me está indicando esta ecuación? ¿Qué es lo que tengo que buscar? La deflexión, ese punto B, cualquier otro punto que ustedes quieran, es igual a la integral de toda la viga, de 0 hasta L, de la ecuación de momento que proviene de esa carga virtual, por la ecuación de momento que proviene de la carga real, dividido entre EI por ese diferencial de X. Yo entiendo todos estos términos, no hay problema, y eso es lo que tenemos que aprender. Entonces yo esta ecuación la voy a copiar acá, porque esa es la base para calcular fricciones. Entonces a mí me dicen vamos a calcular deflexiones, yo digo, bueno, deflexiones le tengo que aplicar una carga virtual, mi deflexión la voy a denotar como delta, voy a integrar de 0 hasta la longitud total de la viga, tengo que plantear una ecuación de momento debido a la carga virtual, la tengo que multiplicar por una ecuación de momento por carga real, lo divido entre la inercia X, tiene 2, 3, 4 X, le pongo el 4 aquí, el 5, lo que sea, y lo integro con ese diferencial. Con eso calculo el desplazamiento en un punto. En un punto. ¿Qué pasa entonces ahora con el giro? Giros o pendientes. Es lo mismo. A mí me dicen, mire, ya no vamos a calcular, por ejemplo, la deflexión en ese punto B, sino que queremos calcular el giro. Cualquier otro punto, o en los mismos puntos B o C, etc. Pues es lo mismo. Es la misma metodología y llegaría entonces
a esta ecuación, que si ustedes se dan cuenta es la misma. Lo único que cambia aquí es que este ya es giro y el momento virtual también cambia, porque este movimiento proviene del momento que se genera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender? Es lo mismo, o sea, 1 por el giro, integramos el momento virtual debido a la aplicación del momento virtual por el momento real por D. Eso es lo mismo. Si yo me aprendo estas ecuaciones, puedo resolver cualquier problema. Ahora, convenciones. Convenciones. Quizás ahí está muy denso esto. ¿La convención cuál es? Yo tengo, por ejemplo, si yo aplico la carga en este sentido, estamos en el sistema virtual. Si yo aplico la carga en este sentido, y esta deflexión real me da positiva, o sea, si la carga la apliqué así, y la carga y la deflexión me da positiva, quiere decir que esa deflexión lleva el mismo sentido de la carga. La deflexión lleva el mismo sentido de la carga. Pero si yo apliqué esta carga virtual en sentido contrario, o bueno, dejémoslo más o menos como estaba porque no me confundo. Si esto está así y la deflexión me dio negativa, quiere decir que la deflexión va hacia arriba. Todo depende de cómo esté calculando. Lo mismo ocurre con los giros. Yo aplico acá un giro. En este sentido, entonces giro, perdón, en el momento virtual 1, y el giro me da positivo, entonces quiere decir que el giro va a llevar la misma orientación del momento. Pero si el giro me da negativo, quiere decir que el giro va en sentido contrario a la aplicación del momento. Entonces tener presente esto y esto para resolver los ejercicios. Ejemplo. Vamos a hacer el primer ejemplo. Tenemos una viga simplemente apoyada y hay un voladito. 9 metros, 3 metros, una carga uniformemente distribuida y una carga concentrada en el extremo del voladito. Aquí están las propiedades. ¿Qué nos pide? Nos piden calcular deflexión y giro en el punto C, o sea acá, en este extremo. Entonces, pues, yo sé que esa viga es el sistema real, ¿cierto? Entonces, esa viga es el sistema real. ¿No la foto? Tenemos 9 metros. Y tenemos por acá 3 metros, ¿no? 3 metros. Esto está con decimal. Pongámosle 9. Pongámosle 10.
Por acá entonces tenemos una carga uniformemente distribuida de 30 kilonewton por cada metro. Una puntual de 55 Tenemos por acá en el extremo del voladisco una carga de 55 gramos. 55 kilómetros. Sistema real. Sistema real. Entonces yo tengo que, a ver, ¿qué me pide? Calcular en C. Entonces tengo que hacer un análisis completo para calcular el desplazamiento en C. Tengo que hacer un análisis completo exclusivamente para calcular este desplazamiento ahí. Entonces, el método me dice construya el sistema virtual. El sistema virtual pues, es la misma viga. Los mismos 9 metros aquí, los mismos 3 acá. Pero como se trata de un sistema virtual, yo tengo que aplicar, ¿qué es lo que tengo que aplicar para encontrar esta deflexión? Una carga Deflexión, una carga unitaria. ¿En dónde la tengo que aplicar? en el punto de interés. En el punto de interés. Este es mi sistema virtual, aquí puede ser 1 kilonewton, por ejemplo. Cualquier carga. Entonces, esto se llama sistema virtual. Sistema virtual. ¿Y ahora qué tengo que hacer para encontrar esa deflexión en el punto de interés? Pues tengo que encontrar las ecuaciones de los momentos, tanto para el sistema virtual como para el sistema real. Pero para encontrar eso, pues tengo que resolver esta vida. ¿Cierto? Entonces, reacciones. ¿Cuánto vale esta reacción? ¿Y cuánto vale esta reacción? Esto es E constante, ¿no? E sería 200 por 830, ¿cuánto da? Alguien que me ayude, 200 por 830. A ver, doble, 816. 200 por 12, ¿no? 1660. O sea, 166 mil. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cuánto vale esta reacción? Equilibrio. 208,3. ¿200 qué? 208,3. 33. ¿Y esta reacción de acá cuánto vale? 116,67. 116,67 kilonewton. Si ya saben calcular eso, eso es fácil. Bueno, y ahora vámonos para acá. ¿Cuánto vale esta reacción? ¿Cuánto vale esta? Sería 1 por 12 dividido entre 9. ¿Cierto? O sea, 12 novenos. O sea, 4 tercios. Y si ese mide 4 tercios, ¿esto cuánto mide? 4
¿Cuánto es este valor? Sería al revés, ¿no? Entonces tendríamos que quitarle un tercio porque nos quede 3/3 para abajo. Para arriba, perdón, para arriba. Bueno, ¿qué inercia tiene esto? Eso tiene, puedo decir, ¿no? Y si yo observo esta viga en este tramo, para poder plantear la ecuación, pues tendría que tener este tramo, cambia la carga, la otra condición tendría dos tramos. Para poder plantear la ecuación, tendría que considerar dos tramos. Entonces, para el primer tramo, vamos a colocarle aquí tramo AB. Sería de aquí a acá y el otro tramo BC. Son dos tramos. Para poder plantear la ecuación, yo tengo que hacer un corte, ¿no? Vamos a hacer un corte por aquí. Para poder plantear la ecuación de momento real. Y aquí yo tendría mi momento. No voy a colocar el cortante. Ustedes saben que aquí también va un cortante. Si ustedes se dan cuenta, en estas fórmulas no aparece el cortante, solamente aparece el momento. ¿Sí? ¿Me podría recordarme por qué se hacen dos cosas? Porque tiene que haber continuidad. Aquí es una carga uniforme. Entonces yo para plantear la ecuación, aquí hay un cambio de carga. No voy a olvidar la regularidad en este caso. ¿Cómo? Como Es como el método de integración. Recuerdan que hacíamos cortes en diferentes tramos. Porque hay cambio de inercia, o hay cambio de carga, o hay cambio digamos, de tramos. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, aquí también, un 3i y un 2i, también, es un cambio de inercia. eso podría singularidad. ¿Cómo? Singularidad no se podría. Función de singularidad. Por singularidad. Lo que pasa es que la singularidad tiene problemas con la inercia. No, aquí estamos planteando ecuación en donde, por tramos. Por tramos donde sea constante la inercia. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera 2i aquí, entonces tengo que plantear una ecuación para este tramo. Yo no puedo plantear una ecuación general, porque aquí hay un cambio de inercia. Entonces hay que hacerlo tramo a tramo. ¿Sí? Lo mismo en cargas. El tramo cambia el tipo de carga. Bueno. Entonces hagamos un corte ahí. Para este tramo, ese corte nos serviría ¿para qué? Para este X que varía entre 0 y 9 metros. O sea que ese corte sería válido entre 0 y 9 metros. Y de este lado de acá, pues alguien podría decir, hagamos un corte aquí, que sea válido entre qué? Entre 9 y 12. Pero tendríamos que hacer ese corte de aquí hasta acá. Y tendríamos que tener en la ecuación todos esos valores. Entonces es preferible hacerlo de derecha a izquierda. Entonces nos vamos a olvidar de este y lo vamos a manejar de derecha a izquierda. Si lo manejamos de derecha a izquierda cambia esto, porque ya tendríamos que estar arrancando de aquí hasta acá, o sea de 0 a 3. Pero
Pero entonces ya no sería BC, sino CB. Ya lo podríamos manejar rápido. Esto mismo que ocurre aquí, tenemos que replicarlo acá. Si yo hice un corte aquí, de este lado, tengo que hacerlo igual acá. Si yo hice este corte aquí, desde acá para acá, tengo que hacerlo igual acá. Tiene que haber consistencia entre este sistema y este. Entonces, yo lo hice aquí, yo tengo que conservar. Aquí aparece un momento, ¿no? Hay que considerar la convención de signos que hemos venido utilizando para la relación de momento. Momento real, sistema real. Entonces aquí va a aparecer un momento virtual, porque estamos en sistema virtual. Y acá, en este corte de aquí, va a aparecer un momento virtual. Entonces lo mismo, ¿no? Tramo a ver, el corte es válido entre 0 y 9 metros, y acá el tramo ese corte es válido entre 0 y 3 metros. ¿Se entiende esto? ¿Estamos bien? Ahora sí, ustedes me van a decir, si yo hago el corte aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la ecuación de momento para este tramo? Momento igual a por X. Momento igual a 116,7. 116,7 Menos 15 por X. por X Por X. Menos 15 por menos 30X por X medio. Para que quede claro, 30X sería la resultante por la posición donde está el resultante, que sería X medio. O sea que me quedaría 30 medios X cuadrado. En otras palabras sería 15 X cuadrado. ¿Se entendió o no? Esa sería la ecuación válida para 0 y 9 metros. Ahora esta. ¿Cuál sería la ecuación de momento para este tramo válido entre 0 y 3 metros? Menos 55X. Menos 55X. Usted ya se lo plantea antes. No voy a poner a hacer sumatoria de momento igual a 0, eso ya lo sabe. Vamos a tratar de ir simplificando ya algunos pasos. Ahora acá, ¿cuál es el momento o la ecuación de momento virtual para el tramo válido entre 0 y 9 metros? Menos un tercio Entonces sería menos un tercio de X. de X. ¿Cuál sería acá? El momento virtual para entre 0 y 3. Profe, una pregunta, ¿ahí por qué puso por eso? ¿Por aquí? Negativo. Está mal. ¿Acá cómo sería? Menos 1X. Menos X. Menos 1 por X. Listo, ya tenemos todo. Ya tenemos estos y ya tenemos estos. La inercia de esto es constante. Planteemos la ecuación. Entonces aquí debería ser igual. Como tengo una carga unitaria, entonces debería ser igual a 1
delta igual a la integral. Vamos a integrar de 0 a 9. Tendríamos que multiplicar este por este, ¿cierto? Entonces sería 116, voy a colocarlo aquí para que quede claro, por menos 50, perdón, por esto, por menos 1/3 de x, este por este, sobre e sobre i. La inercia en este tramo, ¿cuánto es? I, ¿cierto? Por eso, si por ejemplo tuviéramos 2i aquí, entonces yo tendría que ponerle aquí 2i. Si tuviéramos 5i ahí, 5i, pero en este caso tengo i por d más, es toda la vida. Este iría de 0 a 3. Entonces tendría que multiplicar este por este. Sería menos 55x Por menos por menos x, para que quede claro, sobre la inercia. Ese también tiene i por d. ¿Y hay que resolver eso? Este desplazamiento es en el punto C, ¿no? Entonces, ¿cómo queda esto? Alguien que me haga entender con esta operación. Vamos a sacar la integral. Sería 116 7x por 1/3 de x, ¿cierto? Me quedaría x cuadrado. Cuando yo lo integre, me quedaría x a la 3 sobre 3. Entonces tendría que multiplicar 116.7 por este y dividir entre 3. ¿Cuánto da eso? Este da 38,89. Ya dije entre 3. 12,96. 12,96, eso me da cuánto, me da negativo. Sí. Por x, Sobre 2 a la 3 a la 3. sobre i integral, o perdón, evaluado entre 0 y 9, ¿cierto? ¿Oye? Este dividido entre 3 y dividido entre los otros 3. Ya ves. Menos por menos da más. Entonces sería 15/3, o sea 5. Y esto está aquí x3, x4, sería 5/4. Por x a la 4. Sobre Evaluado entre 0 y 3. Más. Menos por menos da más. Sería 55x 2 x3 dividido entre 3 y evaluado entre 0 y 3. Pero fue porque allá puse entre 0. Ah, entre 9. Sí. ¿Estamos bien o no? Hagan esto, a ver cuánto da. Entre y. ¿Cuánto da? 80 milímetros. 80 milímetros. 80 milímetros directamente. ¿A tú eres de igual? Esa es esta. Porque ahí digamos Este es negativo. Sería menos por más. Bueno, Me dio menos 756.45 sobre X y menos 756, ¿cómo aquí? 45 sobre Y. Y eso ya dividido es menos 4.55 menos 4.55 por quitar a los 3 metros. Menos 4 punto bien. 55 Por mil, o sea, multiplicamos para que lo expresemos en milímetros. menos 4.55.
Entonces, ¿qué pasa con este signo? Me dio negativo. ¿Y qué quiere decir eso? Que la carga virtual igual a 2 centímetros. Que la dirección ahora avanza Hacia arriba. hacia arriba. Entonces eso vamos a tenerlo presente. Aquí la C es igual a 4.55 milímetros, pero la dirección va hacia arriba. Así mismo. Ahora dibujamos el asta. Bueno, ¿qué más nos pide? Y el giro. Giro. ¿Cómo calculamos el giro? Vamos a utilizar ese mismo dibujo. Sistema real. ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Para calcular el giro aquí. Que da igual. No da igual, aquí no vamos a hacer nada. Lo que nosotros cambiamos es el sistema virtual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el sistema virtual? Aplicar un giro de este. Entonces, quitamos esta carga y vamos a aplicar un giro en C por cualquier dirección. Pongámoslo como quieran. Lo ponemos así. Un giro Newton metro. Pero entonces ya no voy a calcular delta C. Voy a mirar un análisis completo para delta C. Entonces estas reacciones van a cambiar. Las reacciones van a cambiar. ¿Cuánto valen esas reacciones? Para este giro unitario. En un momento aquí sería 1 por 9. ¿Está bien o no? ¿Está bien? Como esto es un par, tienen que ver, no es. El otro es igual. ¿Cómo? Sí, sí, está bien. Esto genera un par. Tiene que equilibrar el otro. ¿Cuál sería entonces la ecuación de momento para ese tramo? ¿No? Menos 1 correcto, ¿no? ¿Cuál sería la ecuación de momento virtual para este otro tramo? ¿Cuánto? Menos 1x a la z. Menos 1x a la z. O sea, 1. Menos 1. Porque hay un momento. No tenemos fuerza multiplicada por distancia. Solamente un momento. Para acá. Entonces, acá ¿cómo quedaría? Y ya tendría que calcular. Fíjense. Esto lo vamos a borrar. Vamos a dejar ese giro desplazamiento aquí. Esta ecuación pues queda igual, ¿no? Aquí sería cuánto? Menos 1 Acá, Hay que quitar la x. quitamos la X. Está resuelto, ¿no? Demoramos más en borrar que. Ya, ¿cómo queda? ¿Cómo quedaría aquí? Pues, ¿cuánto queda?
6, 7, dividido entre 9, nos quedaría x2, x3 y entre 3. ¿Cuánto da? 116.7 dividido entre 9 y lo dividimos entre 3. ¿Cuánto? Porque no sería menos 9 de acá abajo. ¿Dónde? En medio que menos 9. Ah, no, 9. Está bien. 4,32. 4,32 ya está dividido entre 3. Todo eso ya está evaluado también. Ya está evaluado. 4.33. Negativo. Negativo dividido entre 0 y 9. Ah, nos falta la x. Sí. Sería x2 y x3. El otro sería positivo. Sería 15 novenos dividido entre 4. ¿Cuánto da eso? 5 doceavos. 5 doceavos. De x a 4 por ahí. Eso está evaluado entre 0 y 9. Sobre ahí. Y este quedaría positivo. Ok. Sería 55 x2 Sobre sobre 2 evaluado entre 0 y 3. ¿Cuánto daría el giro? negativo. Menos 1.02. ¿Cuánto? Menos 1.02. 1.02. Menos 1.02. ¿Está bien o está mal? Después de algo, Sí, es porque no. Yo reviso. Multiplicado con 1000. No, pero Menos 0,00 a 1,02 cotidiano. menos 1.02. Menos 169.05. Tengo en fracción. 168.53. ¿Da eso o no? Sí. Positivo. Positivo o negativo. Negativo. ¿Cuánto va a ser? Ah, entonces, el. Con el IVA vacía negativo. Sí. Con el IVA vacía positivo. Va negativo. ¿Entendió eso o no? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir que es negativo? Que ese giro va en sentido contrario al momento. O sea, va en sentido de giro. Yo puedo expresar esto, giro en serio. Este logramos.
cómo quedaría la elástica. ¿Cómo queda la curva elástica? Entonces tendríamos que trazar esto, está para arriba, ¿no? Está para arriba. Y este giro así. Entonces, a ver. Yo trazo una tangente aquí. Bien, estamos mal. Sí, no. El giro hacia. Está bien, lo que pasa es que está medido acá. Está bien. Quiero decir, viéndome en ambos lados. En serio, la definición. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Se entiende el sistema de trabajo virtual? ¿Es más trabajable que diga cómo va? Que haya un bueno. Bueno, ustedes pueden calcular, por ejemplo, la deflexión aquí en el centro de la luz y el giro también. Aquí, para ver cuánto le da, de manera de ejercicio. ¿Verdad? Y lo comprueban. Lo comprueban con, ya saben manejar todo ese futuro, ¿no? Sí. Entonces calcúlenlo y lo comprueban aquí a 4.5. Lo revisan de manera de ejercicio, el trabajo virtual, giro y deflexión. ¿Qué hora son? Profe, son las 8:30. Ah, tenemos tiempo todavía. Bueno, alcanzamos a hacer otro ejercicio. Háganlo entonces, terminémoslo con la deflexión en el centro de la luz, a ver cuánto les da. Porque no alcanzamos a hacer otro ejercicio, vamos a hacer este. Pero no nos da tiempo. Tengo una clase de bueno, ¿cómo sería para calcular la deflexión del centro de la luz? Una carga unitaria, ¿cierto? Entonces, ¿esto cambia o no cambia? Pues aprovechamos eso. Tenemos que calcular aquí el sistema virtual. ¿Qué pasa con esta carga aquí? Tendríamos que trazar aquí a una distancia X que sería válida entre este y este punto. Entre 0 y 4.5. ¿Cuántos tramos saldrían? Luego tendríamos que hacer un corte de aquí a acá. Luego tendríamos que hacer el corte de acá a acá. Entonces salen 3 momentos virtuales. Y acá tenemos 2. Tiene que haber consistencia. Lo que pasa es que esta ecuación es válida entre 0 y 9. Sería aplicarla para esta, para esta. Cuando tendríamos que multiplicar, vamos. Tendríamos un momento virtual válido entre, eso lo hacen ustedes, entre 0 y 4.5. Tendríamos un momento virtual entre
4, 5 y 9. Tendríamos uno entre 0 y 3. Aquí calcularíamos la ecuación. Acá tendrían la otra ecuación. Y acá tendrían otra ecuación. Cuando vayan a integrar, vayan a plantear la deflexión en este caso. Entonces, este lo multiplican por esta, que es válida entre 0 y 9. Esta también es válida entre 4 y 5. Entonces, esta la tendría. Sería esta misma. Luego sería esta por esta misma. Sigue siendo válida. Y calcular pues esta ecuación, perdón, esta acá. Lo plantean y lo resuelven. ¿Se puede hacer o no? ¿Cómo? Bueno, entonces háganlo para que no se vayan a confundir. Y lo miramos en la clase siguiente o lo comprueba con FTool. Tienen que averiguar. Bueno, vamos a dejar ahí entonces.